me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Bueno, nos encontramos en el Museo del Azulejo con el arquitecto Alejandro Artuccio, director técnico honorario, que es el señor que tengo aquí sentado a mi lado, que muy amablemente ha accedido a mostrarnos a mí y a mis compañeras el museo, a darnos una recorrida histórica interesantísima acerca de las piezas que tiene en el museo, de sus orígenes, de los estilos artísticos que tiene aquí dentro. Bueno, señor, le agradezco enormemente su tiempo y su dedicación. Quería preguntarle sobre qué origen tienen los azulejos que tiene aquí en el museo. Bueno, primero quería aclararte que sobre el tiempo y todo, no me agradezcas nada, porque como coleccionista, mostrar la colección, cuando vienen a verlas, tanto de ustedes como a veces del interior o vienen digamos, de otros países, para mí es un placer siempre, ¿no? Y al revés, estoy agradecido que vengan. Bueno, ahora la pregunta tuya del origen de los azulejos. Los orígenes son muy variados por un motivo muy sencillo, que es de que en Montevideo y todo Uruguay se usó muchísimo el azulejo, mucho más de lo que la gente cree, desde la época de la colonia hasta que apareció la primera fábrica uruguaya, que es Metzen y Sena. Y como Uruguay no fabricó azulejos, hubo una pequeña fábrica que no incidió en nada, que se fue en Maldonado de 1838 a 1840 del señor Aguilar, que no trascendió de Maldonado, se importó todo. Entonces, por eso, de acuerdo a las épocas, y ahí influyó mucho los vaivenes políticos, comerciales, es insospechado los motivos por los cuales se cambiaba de lugar de importación, pero eso permitió que vinieran azulejos, primero catalanes, de la época de la colonia, luego valencianos, también al fin de la colonia y a principios de las primeras décadas del siglo XIX, luego vinieron azulejos napolitanos, también en esa misma época. Más adelante, ya entrado el XIX, azulejos franceses del norte de Francia, de la villa de Dèvres. Luego, ya para y que se utilizaron hasta fin del siglo XIX, que son los más utilizados en la arquitectura uruguaya, sobre todo en Ciudad Vieja, Cordón, el centro, etc. Luego, ya fin del XIX y principio del XX, vinieron de Inglaterra, Alemania, Bélgica y Francia, azulejos que los llaman Art Nouveau, porque es lo que predominan, pero hay Art Déco y hay naturalistas, figurativos y mucho barroco. Luego también, que en la misma época, vinieron de otras fábricas, que algunas son las mismas, otras son diferentes, azulejos de transferencia, que son impresos como los libros de fin del siglo XIX. Más adelante, ya entrado el siglo XX, volvieron azulejos valencianos como se dice, totalmente diferentes de los anteriores. Después vinieron también franceses de la zona de Obaño y Marsella, y finalmente, más o menos alrededor de 1920, empezaron a venir sevillanos, hasta que empezó a competir con los uruguayos la fábrica de Metzen. Hay una cosa curiosa que yo lo pude averiguar, pero es muy difícil, tendría que ser historiador, es por qué prácticamente se iban apareciendo y cortando. Y un historiador me explicaba que la causa era muy sencilla, que Francia tiene una industria textil muy grande y se abastecía de algodón del sur de Estados Unidos. Y vino la guerra de la secesión y se cortó totalmente. Y entonces Francia empezó a importar lana, sobre todo de Uruguay y de Argentina. Y entonces, como los barcos por el velamen tenían que venir cargados, si no, se sobraban, digamos, como lastre venía muchísimo azulejo y teja al Uruguay para después llevar lana para Francia. Y según ese historiador, la explicación que yo no sabía por cuál vino tanto azulejo de Francia, tuvo sus raíces, digamos, en la guerra de la secesión en Norteamérica. Y así ha sido prácticamente los que se dedican a la historia del azulejo, dicen que no se puede separar de los vaivenes políticos y comerciales de los diferentes países. Bueno, le paso a la siguiente pregunta, sería
¿Cómo es que se fue formando la colección? Empecé ya, después que te me había recibido de arquitecto, con los azulejos. Y también un poco fue coincidencia, porque yo peleé sin ningún éxito para evitar demoliciones de los pocos ejemplos coloniales que quedaban en Montevideo. Y ya al final, cuando sabía que no tenía más nada que hacer, me dediqué a sacar fotos y testimonio de las casas. Tengo afuera puertas y ventanas de muchas casas de la época de la colonia, y en una demolición en la calle Reconquista, que me acuerdo que el demoledor era una firma que no está más, Natanja, ahí había azulejos. Era una casa de transición de la colonia allá, era de 1830, 1840, y había azulejos coloniales de los catalanes pintados a mano, y había de Debres ya. Y de Debres había pocos motivos, 5 o 6 diferentes. Entonces el señor propietario de la barraca me los regaló. Y me dijo que por qué no iba a la barraca, que había muchos diferentes. Entonces fui a la barraca al día siguiente y le compré 20 o 30, que ahí empecé la colección. Pero a su vez coincidió que encontré en una librería de libros antiguos, libros ya usados, un libro argentino de un coleccionista argentino, Vicente Nadal Mora, donde se dedicaba nada más que a estos azulejos, y donde decía que el origen era el norte de Francia, y que eran muy comunes en Uruguay, y también había Argentina, y que él calculaba que había 100 diferentes. Entonces yo dije, bueno, si ya tengo 30, vamos a llegar a los 100. Y pasaron 100, 200, 300, 400, y hasta que finalmente hace 3 o 4 años que ya no aparece ninguno nuevo. Bueno, bárbaro, le agradezco mucho. Siguiente va a pasar alguna de mis compañeras a hacerle algunas otras preguntas. Muchas gracias. Done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. ¿Cuáles serían las razones de importancia que lo destacan el museo mundialmente? Bueno, son fundamentalmente 2. Una, de que es un museo que no es regional, y todos los museos más importantes que hay son regionales. Y la otra, que lo hacen también único en el mundo, es justamente la producción de azulejos que estamos viendo acá en esta sala, de la zona de Debres, porque como dije antes, Debres exportó el porcentaje más grande de azulejos al Uruguay y después a Argelia. Y en Argelia he averiguado que no hay ningún museo. Entonces, quiere decir que el lugar donde podía encontrarse más azulejos de Debres era Montevideo. ¿Cuál sería el criterio de clasificación de los azulejos dentro del museo? Bueno, hubo 2 criterios netamente diferentes. En este piso donde estamos ahora, usé criterio de coleccionista. O sea, de que tenía la colección, que repito, no es la más importante, porque hay coleccionistas argentinos que tienen colecciones más importantes, pero quise mantener la colección tal cual estaba. Y por ejemplo, de azulejo, que había muchas variantes, puse todas. O sea, digamos, acá arriba está armado con criterio coleccionista. Ahora, el resto del museo no, porque, digamos, sería imposible reunir todas las variantes de azulejos que vieron en los otros 2 pisos. Entonces, por eso está ahí armado con criterio museológico de mostrar las diferentes tipos o estilos de azulejos de cada lugar.
dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Para este museo, como todas las unidades de información, es importante que sean visitados. ¿A qué público apunta? Bueno, la pregunta es muy sencilla, a todo público. Ahora, hacemos, por ejemplo, hacemos mucho hincapié en los niños. Para eso se hacen concursos de dibujo de escolar de azulejos. O sea, los chicos, este año no se pudo hacer por falta de personal. Hasta el año pasado se hizo siempre, que es a los niños, bien de todas las escuelas, se presentan por año entre 700 y 1000 dibujos más o menos. Los chicos vienen, se dan una visita guiada de media hora o 3/4 de hora, donde la profesora y una persona del museo les explica muy por arriba técnicas, todo, sino que más bien le explica los dibujos, cómo son, cómo se forman, cómo hay azulejos que se forman juntando 4, otros que son, cada uno tiene el dibujo en sí mismo, y se les dice a los chicos que quedan fuera del concurso si copian. Entonces después se les da unos 3/4 de hora y hacen sus dibujos en unos 3/4 de hora. Y finalmente, después, a fin de año, se hace, digamos, se juzgan los dibujos y con un tribunal compuesto por un miembro del Departamento de Cultura del municipio, 2 miembros de la Comisión de Amigos del Museo del Azulejo y yo. Y entonces ahí se distribuyen por categorías, primer y segundo grado, primer, segundo, 2, 3 premios, segundo, tercer y cuarto grado y quinto y sexto grado. Y es sorprendente realmente los niños, sobre todo los más chicos, la creatividad que tienen, y cada año hay que eliminar nunca más de 2 o 3 por copias. ¿Y turistas concurren acá? Turistas, han venido muchos, pero también en la comisión de turismo, cuando preguntan, o en los sitios de información del municipio, les dan justamente el folleto que repartí ahora, y entonces vienen, pero turistas vienen, o sea, más o menos dan 8 o 10 por semana, y todos se quedan, sobre todo los argentinos y los españoles, se quedan muy digamos, contentos con el museo, y he recibido incluso después de España libros y otras cosas, e incluso azulejos de gente que ha venido al museo. ¿Quiénes auspiciaron la publicación que nos está mostrando? Esta primera la auspició totalmente Metzen-Izena, que es un catálogo de azulejos franceses del siglo XIX en Uruguay, Argentina y Brasil. Y tiene una historia muy curiosa después, que en este catálogo hay fotografías de 1000 y pico de azulejos, 1260 creo, 1282 azulejos diferentes, y en Francia no había, y entonces se vendió muchísimo en París esto. Y todos los coleccionistas franceses en broma decían que era la Biblia y incluso diciendo que era curioso que se había hecho en Uruguay y no en Francia. Bueno, señor Artucio, le agradecemos por habernos recibido, fue muy amable, aprendimos muchas cosas muy interesantes y por la hospitalidad sobre todo. Muchas gracias. Gracias al revés a ti por haber venido.